La sabiduría de la Kabbalah en audio, de las enseñanzas del cabalista Rav Berg, en la voz de su discípula directa, profesora Batsheva Zimmerman. En esta presentación hablaremos sobre el libro del Zohar, su origen, su contenido, su poder y su influencia en nuestras vidas. El poder del Zohar. ¿Qué es el Zohar? ¿Desde cuándo existe? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se llama Zohar? ¿Qué relación tiene con la Torá? ¿Qué relación tiene con la Kabbalah? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo se usa? ¿Quién lo puede tener? Todas estas preguntas y muchas más serán respondidas en esta clase. Kabbalah es el nombre de la sabiduría que nos explica todas las leyes cósmicas que rigen a este universo. El Zohar es el libro que contiene toda la sabiduría de la Kabbalah. Zohar quiere decir esplendor. El Zohar revela toda la luz que se encuentra codificada en la Torá, también conocida como Biblia, Pentateuco o Humash. El Zohar fue escrito hace 2000 años por Rabbi Shimon Bar Yochai, quien es una de las almas más elevadas y justas que han llegado a este universo físico. Alumno de Rabbi Akiva. El Talmud nos dice que cuando Moshe Rabbeinu, Moisés, recibió la Torá o las tablas de la ley para entregárselas a la humanidad, estaba en presencia de la luz misma. El estar en presencia de la luz implica estar conectado en un marco donde tiempo, espacio y movimiento no existen. No hay ayer, hoy ni mañana. Todo es un mismo tiempo. Así, Moshe Rabbeinu vio que en el futuro, muchas generaciones después de él, Rabbi Akiva llegaría a este mundo y, sorprendido, pregunta a Dios: ¿por qué me pides a mí que entregue la Torá, si tenemos el alma de Rabbi Akiva, que es mucho más elevada que la mía? Esto nos dará una idea de quién era Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fue maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai. En aquella época, Rabbi Akiva llegó a tener más de 24,000 alumnos en Israel, todos almas tan elevadas que tuvieron el mérito de ser sus discípulos. Sin embargo, murieron a causa de una enfermedad, quedando únicamente 5 con vida. El Zohar nos explica que la muerte de estos 24,000 alumnos fue causada por la falta de ocupación del uno por el otro, como era de esperarse dado a su elevado nivel espiritual. Cada uno vivía concentrado en sí mismo, en su propio aprendizaje, sus rezos y sus meditaciones, y no se respetaban. Como resultado de esa energía negativa que inyectaron al cosmos, murieron. Los 5 alumnos que sobrevivieron eran los únicos que realmente practicaban el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve'ahavta lereeja kamoja. Solo ellos realmente cumplían con las leyes cósmicas. Rabbi Shimon Bar Yochai fue uno de ellos y fue quien escribió el Zohar. Se tiene la creencia que Rabbi Moshe de León fue el autor del Zohar, pero grandes cabalistas, grandes justos, como Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Luzzatto y el propio Rabbi Isaac Luria, que vivían de acuerdo a las enseñanzas del Zohar, coincidían en aceptar que el único posible autor del Zohar fue Rabbi Shimon Bar Yochai. El Zohar fue escrito aproximadamente en el año 70 de nuestra era, cuando el mundo se encontraba de nuevo en caos. Rabbi Shimon Bar Yochai, actuando como canal, deja por escrito
toda la sabiduría de la Kabbalah en esta gran obra, el Zohar. Misteriosamente, el Zohar se mantuvo oculto por generaciones. Rabbi Moshe de León, quien vivió en España en el siglo XIII, aproximadamente en 1279, descubre el Zohar y lo publica, ofreciendo la posibilidad de que el hombre nuevamente tenga acceso a él. Es por esto que se le adjudica equivocadamente la autoría del Zohar. En la época del Segundo Templo vivían los tanaítas que conformaban el Sanedrín o la Gran Asamblea. No eran simplemente rabinos, ni tampoco cabalistas, sino que algo mucho más elevado. Eran personas que por su forma de vida y por el nivel de conciencia que manejaban, habían logrado tener un control total sobre la fisicalidad. Por ejemplo, tenían la capacidad de hacer llover en un día de sol o de hacer que el sol apareciese durante un día muy lluvioso. Podían volar, teletransportarse, cambiar el cauce de los ríos, resucitar muertos, curar, materializar objetos. De hecho, para ser nombrado o considerado tanaíta, tenían que pasar por varias pruebas y demostrar que tenían la capacidad de hacer todas estas cosas. Rabbi Shimon vivió en esa época. Con el tiempo, esto se fue perdiendo. Sabemos que con el paso del tiempo, y principalmente después de la destrucción del Segundo Templo, los conocimientos, la fuerza y la conexión con la Torá fue disminuyendo a través de las generaciones, porque la gente se fue alejando de la Torá misma. Los niveles de conciencia de la humanidad fueron descendiendo desde el momento en que perdimos el templo. El grupo de tanaítas fue desapareciendo, quedando en su lugar los cabalistas. El gran cabalista Rabbi Moshe de León, a pesar de ser un alma muy elevada, un justo, con un nivel de conciencia muy alto, ya no tenía estas facultades. Por lo tanto, no podemos pensar que el Zohar se escribiese en la época de Rabbi Moshe de León en el siglo XIII, sino que tuvo que haber sido escrito en el tiempo de los tanaítas. Ningún hombre que no fuera tanaíta pudo haber tenido acceso a toda esta información. Vamos a ver que el libro del Zohar no solamente habla de conceptos espirituales sumamente elevados, sino también habla de astronomía, astrología, genética, ciencia, medicina, la teoría de la relatividad, teoría cuántica,